Bueno, como le habíamos mencionado ayer, voy a hacer un video explicando en cómo se realiza el análisis factorial confirmatorio. Como ayer les mencionábamos, ya les enseñamos cómo pasar de la base de datos de SPSS a M+. Así que ustedes lo que tienen que poner aquí es la dirección de en dónde se encuentra el archivo de la base de datos de M+, en su computador. Luego, lo que deben hacer es codificar sus variables, o sea, sus ítems. Digamos que tienen de 1 a 20, tienen que poner x1, x2, x3, x4 hasta llegar a 20 para poder identificar y para que el programa reconozca cuáles son sus variables. Como podrán ver aquí, yo estoy usando una base de datos de ejemplo que tiene distintos instrumentos con muchas más variables, por lo tanto es mucho más grande que lo que van a tener ustedes. Así que eso es lo que tienen que poner en names_ar, que son las variables. Después en useVariableAr tienen que poner las variables que van a ocupar. Igual que en categorical_ar tienen que poner las variables que van a ocupar. Yo en esta base de datos voy a ocupar la SDO, que es dominancia grupal, y pongo los ítems que voy a necesitar para el análisis en lo que les dije acá anteriormente, para luego decir qué tipo de análisis voy a realizar. En el estimador ustedes tienen que poner sí o sí este estimador, que es el mejor que hay para este tipo de análisis, y mantener de la misma manera estos tres puntos. Luego en el modelo, ustedes acá es donde especifican la estructura de su instrumento. Como yo sé, la mayoría de ustedes ocuparon instrumentos unidimensionales, por lo tanto van a tener que trabajar con un factor. Sin embargo, hay grupos que sí hicieron instrumentos con más de 2 factores, entonces acá donde tienen que poner F1, F2, F3 o F4 con sus respectivos ítems. Lo que acá sale en verde no lo consideren por ahora porque es lo que vamos a necesitar para poder sacar omega más adelante. Entonces, luego de haber escrito nuestro modelo y haber puesto el output que nos va a permitir sacar unos resultados más adelante, tenemos que considerar sí o sí de que si nosotros después de haber hecho el análisis eliminamos ítems y los sacamos del modelo, también tienen que salir de aquí. Si no salen de la parte de useVariable y categorical_ar, va a estar malo o no les va a poder lanzar el análisis. No olviden poner los puntos y comas siempre al final de todo para poder lanzar el análisis. Entonces le vamos a guardar, ponemos run. Y acá es importante observar que tenemos dos ventanillas. El input, que es nuestra sintaxis, donde vamos a hacer todos los tipos de cambios, y nuestro output, que no son nuestros resultados. Entonces siempre nos va a salir la pantalla así cuando hagamos el análisis, y cuando uno ve los datos y ve que quizás no ajuste y hay que hacer cambios, tiende a hacer los cambios en esta pantalla y tiende a equivocarse, suele pasar. No olviden que tiene que estar en colores variables, análisis y todo tipo de cosas le van a caracterizar que no es la base, la pantalla de la sintaxis. Entonces no lo olviden porque suele pasar. Entonces, para poder mirar los resultados, bajamos. Y lo primero que tenemos que observar son tres partes. Primero, dice acá, el modelo del índice de ajuste, que aquí está. Lo que tienen que fijarse es en el G cuadrado, en su valor, y en los grados de libertad. DF significa grados de libertad. Después tienen que mirar RMSA, el estimado, y CFI TLI, que acá están sus valores. Según la literatura, los valores en CFI y TLI tienen que estar arriba de 0.95. Actualmente se aceptan valores arriba de 0.90. En RMSA el valor tiene que estar en 0.05, pero es un valor muy difícil de alcanzar en las ciencias sociales, por lo que últimamente se aceptan valores de 0.08 o 0.09 a todo reventar. Después, con esta información nosotros podemos evaluar si nuestro instrumento posee evidencias de validez o no. Ante esto, nosotros pasamos a ver las saturaciones factoriales de nuestros ítems. Para eso no vean el siguiente resultado que salen aquí, sino que el que viene, que es los que son estandarizados. Estos son los que tienen que observar. Entonces aquí que tienen que mirar las saturaciones donde dice estimado, están las saturaciones de los ítems con el factor y su significación. Entonces, la mayoría se preguntará, ¿cómo elimino ítem? Para poder tomar la decisión, podemos ocupar dos criterios. Uno, que el ítem sea significativo en el factor, es decir, que sea así, porque si no es significativo tiene que ser eliminado automáticamente a pesar de tener una buena saturación factorial. Y el otro criterio para poder eliminar ítem es tener una saturación factorial baja. Para poder considerar una saturación factorial baja tiene que ser de 0.3. Debajo de eso ya es bajo. Entonces, como podrán ver aquí en este instrumento, tiene buenas saturaciones en los ítems y son todos significativos. Entonces, aún así, yo debo mejorar mi RMSA. ¿Qué puedo hacer para eso? Para eso vamos al final de la tabla, hasta el final, y buscamos donde dice with statement. Aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace esta tabla? Nos relaciona los ítems con otros ítems.
Esto nos permitirá mejorar nuestros índices de ajuste. Ahora, no se puede relacionar un factor como F1 con S2 con un ítem porque no se debe hacer, y se debe evitar correlacionar ítems que sean correspondientes a distintos factores porque se vuelve muy complejo de justificar a la hora en el informe. Por lo tanto, se recomienda correlacionar ítems que estén en el mismo factor y posean, porque tienen que mirar esta columna, posean números más elevados, mayores a 40. Porque valores entre 14, 15, a veces no vale la pena realizar porque las modificaciones que pueda generar en nuestro índice de ajuste no van a ser significativas y tampoco van a ser grandes. Entonces, base a esto, vamos a correlacionar SDO10 y SDO9. Para eso lo tomamos, lo copiamos, pasamos a nuestra ventana de sintaxis, lo pegamos aquí abajo, le ponemos el punto y coma. Este espacio que se genera entre el SO10 y el width da lo mismo, la verdad, da lo mismo si está a un espacio o está a mucho más espacio, igual lo va a considerar, siempre y cuando esté el punto y coma. Entonces guardamos y vamos a lanzar el análisis otra vez. Entonces bajamos de nuevo a ver nuestro índice de ajuste y podrán ver que mejoró bastante nuestra RMCA, llegó a los puntos que son adecuados, que es de 0.05, o sea 0.06, y nuestro CFI TLI subió bastante, mejoró, está cerca de 1, entonces es muy bueno. Entonces con esto nosotros podemos decir que nuestro instrumento posee evidencias de validez. Entonces también veamos cómo quedaron las saturaciones factoriales. La verdad es que no hubo mayores cambios, se mantienen iguales. Entonces, lo otro que podemos hacer, que esto no sé si el profesor los pidió o se los pasó, es ver la representación gráfica de nuestro instrumento. Para eso vamos a Diagram, View Diagram, y como podrán ver aquí vemos muchos números que quizás no son entendibles. Entonces para eso utilizaremos una configuración, que es la que voy a dejarles aquí, para que puedan observar de manera correcta las saturaciones factoriales de los ítems con los factores. Vamos a especificar los decimales a 2 porque es más cómodo. A 2. Y los vamos a girar para que sea más simple de ver. Entonces aquí podrán ver las saturaciones factoriales de los ítems con su factor, la correlación entre ambos factores y, como ven acá, la correlación entre ambos ítems. Y eso es, si no me equivoco, no se me olvida nada, así se realiza una FC y con eso deben tomar las decisiones.